Chegamos para mais tutorial do alimento Llegamos a un diário tutorial da más del série alimento diario, de la serie Palabra, Vida y Edificación, parte 2, el Evangelio de Juan. Nós estamos iniciando Nosotros estamos comenzando o livro el 2 volumen 2 desse o alimento libro 2 de este alimento diario, geral cuyo título general es ¿Usted quiere recibir el cuidado de Jesús? Vamos hoy a ver la semana 1, ¿está bien? Que tiene también como título Vosotros sois de aquí abajo. La referencia bíblica es Juan, capítulo 8, 21 al 36. Vamos ver esse capítulo Vamos a ver fala este capítulo, entonces nos habla que foi de la mujer adúltera que fue encontrada infragante en adulterio y los judíos la llevaron delante del Señor para ver lo que el Señor diría. En verdad, era para o Senhor Jesus. una trampa para que el Señor cayese en ella. Cualquier cosa que el Señor diría, Para eles, então, un argumento para ellos. Entonces, entretanto, esto era para atacar a Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús fue muy sabio. Él dijo, ¿quién de vosotros que no tiene pecado, sea el primero a lanzar la piedra sobre ella? Ella estaba por ser apedreada. Ahí el Señor se inclinó y escribió. eles então Ellos entonces, uno a uno, se retiraron desde el menor al mayor de ellos. só ficou Y el Señor, solo quedó el Señor y la mujer. Y el Señor le preguntó, ¿nadie te ha condenado? Ella dijo, no, Señor. Entonces el Señor Jesús dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces, en este contexto es que el Señor dijo a sus discípulos, que está en nuestro alimento diario, en el día lunes, Juan 8:12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. então aqueles homens, né, Entonces, aquellos hombres, cuando el Señor Jesús dijo, não pecou, né, quien esté sin pecado, sea el primero a levantar una piedra y lanzarla sobre la mujer. Esta palabra del Señor Jesús fue muy fuerte y tocó en la conciencia de cada uno de ellos que estaban presentes, que querían apedrear a la mujer. que realmente Tocó en su conciencia, diciendo que todos realmente son pecadores. No había uno que se escape de esto. tocado por Ellos, tocados por su conciencia, podemos decir que esta luz es la luz del mundo. Entonces, allí brilló la luz de la palabra del Señor. Entonces, ellos acusados por esta luz, entonces ellos estuvieron de acuerdo que tenían pecados y que no eran dignos de levantar una piedra y lanzarla sobre esta mujer pecadora. Ellos entonces se retiraron uno por uno. Y la que quedó fue la mujer. La mujer no salió de allí, quedó delante del Señor. Entonces, ella, aparte de recibir la luz del mundo, ella también recibió la luz de la vida. Entonces, este versículo del 8:12 nos dice así, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí dice, ¿quién me sigue? Entonces, después de usted haber recibido la luz del mundo, que es una luz que hace la separación de las tinieblas y de la luz, entonces, você precisa pero usted necesita permanecer delante del Señor, no solamente permanecer. Aquí el texto bíblico dice, ¿quién me sigue? Quiere decir, necesitamos seguir al Señor Jesús. Y cuando seguimos al Señor Jesús, esta luz que era solamente la luz que era solo la luz del mundo, se convertirá en la luz de la vida. La luz de la vida es una luz más productiva, porque traz a vida para nós. ella trae la vida para nosotros, y en el sentido de que Passamos a ser governados pasamos a ser gobernados da vida
por esta luz de la vida, por la vida. Entonces la vida comienza a gobernar en nuestra vida. Entonces esta es la luz de la vida. Entonces nosotros podemos ver que en Génesis 1, 3 y 4, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, allí dice que el Señor hizo una separación entre la luz y las tinieblas. El Señor dijo, haya luz, y fue la luz. Esta luz hacía separación entre luz y tinieblas. Pero, si ya había separación de luz y tinieblas, ¿por qué el Señor habló nuevamente en Génesis 1:14? Aquí dice, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vean bien, aquí, aparte de la luz del primer día, el Señor también en el cuarto día creó los luceros. Estos luceros en el firmamento del cielo es para hacer separación entre el día y la noche, sean para señales, para estaciones, para días y años. Entonces usted puede ver que estos luceros, estas lumbreras, eran para dar dirección, para dar localización y para dar referencias. Entonces, esta es una luz que gobierna, que nos da dirección para andar. Entonces, y tiene la función de gobernar el día y la noche, haciendo la separación entre la luz y las tinieblas. Este es el versículo 18. Y vio Dios que era bueno. Este versículo 18 de Génesis 1, miren, presten atención, para gobernar el día y la noche, haciendo separación de la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Lo importante aquí es señorear, gobernar. Esta palabra resalta a nuestros ojos. Los luceros del cuarto día es para gobernar. La luz del primer día es una luz solamente para separar la luz de las tinieblas, nada más. Pero si usted quiere profundizarse más, entonces, si usted permanece delante de Jesús o usted sigue a Jesús, esta luz va a comenzar a gobernar su vida. Y esto es bueno porque Dios dijo y vio Dios que todo esto era bueno. Esta es la luz del cuarto día. Es Cristo quien gobierna nuestra vida. Aquí. ¿Y gobernar cómo? Gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios, llevándonos siempre para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en Efesios 1, 9 y 10. Muy simple, nosotros ya sabemos. Hasta los adolescentes saben este versículo con facilidad. La respuesta, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que es el buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos significa que es el término del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas, tanto la de los cielos como las de la tierra. La voluntad de Dios es que Cristo encabece sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Primeramente, esto va a suceder con la iglesia. Y a partir de allí, necesitamos seguir a Jesús. Seguirlo significa seguir la luz. Seguir la palabra. Amén. Porque la luz está en la palabra. Debemos seguir la palabra para permanecer en la luz, para que esta luz establezca un gobierno en nuestra vida. Cuando somos gobernados por la luz, que es el Señor, no solo tenemos los pecados perdonados, sino también entramos en el proceso de ser
libertos del pecado. Gracias al Señor. No solamente perdonar nuestros pecados, sino la naturaleza del pecado está en nosotros. No tiene sentido. Usted va a volver a pecar nuevamente. Por eso el Señor necesita traer esta luz de la vida para nosotros, que haya un cambio en nuestra vida. Hasta entonces, con la luz del primer día, no existe cambio de vida. Pero a partir del cuarto día, con el surgir de los luceros, de la palabra de gobierno, ahí comienza a surgir cambios en nuestra vida. Entonces, seremos libertados hasta del pecado en singular, que significa la naturaleza del pecado, hasta la naturaleza del pecado, y de ahí se irá por la eficacia de la función de la cruz en nuestra vida. Y también Dios hace la obra. Quien hace la obra es Dios, no es nosotros los hombres. Entonces aquí Apocalipsis 4:1 dice así: después de esto miré, y he aquí en una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces nosotros necesitamos subir para donde está el trono de Dios, donde está Dios, allí en las regiones celestiales, donde Dios habita. Después vamos a ver los versículos que Dios habita la eternidad. Entonces, Dios es quien hace la obra. Y el título de esta semana, Juan 8:23, el Señor le dice a ellos, a los judíos, y prosiguió: vosotros sois de aquí, de abajo, yo soy de arriba. Yo de este mundo no soy. Entonces, los judíos religiosos no entendieron esta palabra del Señor, porque ellos estaban limitados, restringidos en el mundo físico, material, solo viendo las cosas suceder a su alrededor, y lógico, el mundo lógico, de la lógica. Pero el Señor estaba en otra esfera. El Señor estaba en una esfera de allí arriba. Por eso que el Señor dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo de este mundo no soy. Entonces, hermanos, hoy como cristianos, hoy todos nosotros somos de arriba, igual que Jesús, gracias al Señor. Nuestro problema es que aún habiendo recibido la luz del primer día, aún estamos presos en la dimensión terrenal. Esto es que el Señor pueda liberarnos de lo que es terrenal, porque incomoda mucho que nosotros podamos ver el propósito de Dios, el corazón de Dios, el deseo, la voluntad de Dios. Y Él dice así: nuestro cuerpo terrenal, por medio de los 5 sentidos, tiene contacto con el mundo material, visible, palpable. Esto nos restringe a esta dimensión, a lo que es terrenal, físico y material. Jesús, sin embargo, vino de arriba. Él no está restringido a la dimensión en que vivimos, limitados por el tiempo y el espacio, que nos hace creer solamente en aquello que contactamos con nuestro cuerpo. Esto es muy poco, hermanos. Lo que nuestro cuerpo contacta, esto nosotros sabemos, pero fuera de esto nosotros no sabemos. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos lleve hacia arriba, donde Él está. ¿Y dónde Dios está? Aquí dice: nuestro Dios habita la eternidad. Esto es una citación de Isaías 55:15. De allí se extrajo esto. Él está en otra esfera, en la dimensión ilimitada e infinita. Dios está restringido al mundo limitado y terreno en que vivimos. Por eso que los judíos no entendieron nada de lo que el Señor decía. Gracias al Señor
que volviendo al capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, el Señor hace una invitación para Juan. El apóstol Juan sube aquí. Entonces era necesario y necesitamos también orar al Señor con las siguientes palabras: llévanos al cielo, a otra dimensión, a la dimensión de la eternidad. No queremos estar presos a este mundo limitado. No podemos vivir solo por lo que vemos. Oh, Señor Jesús. Aquí también yo quería mostrar a los hermanos en segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí nosotros estamos mirando las cosas que vemos. Solo creemos en las cosas que vemos en esta esfera terrenal. Es muy poco, porque el Señor nos dice que las cosas que no se ven son eternas. Y las cosas que vemos en este mundo físico son temporales. Quiere decir, en algún día va a pasar. Pero hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero estas cosas son eternas. Por eso que necesitamos pedir al Señor para traer a la existencia las cosas que no existen. Hay muchas cosas invisibles, pero que son importantes que el Señor fortalezca nuestra fe para que podamos ver más allá de las cosas temporales, las cosas eternas. Aquí en Juan 14:10, para que nosotros podamos ver, aquí nos dice, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la obra? Es Dios. ¿Quién hace sus obras? No somos nosotros, ni es ningún hombre. Fue Dios quien mandó a tantos adolescentes en la vida de la iglesia. Cambió la suerte de tantos adolescentes en la vida de la iglesia. Él es el que hace suceder el colportaje dinámico que nos ha llevado a alcanzar tantas personas en las calles, a orar por ellas y salvarlas y dejarles libros que muestran el Evangelio del Reino. Entonces aquí está mostrándonos a nosotros que quien hace la obra es Dios, porque Dios habita en lo alto. Entonces, Él trae a la existencia las cosas que no existen. Entonces, por ejemplo, los adolescentes años atrás no querían saber con la reunión de la iglesia. Era incómodo que ellos se quedasen en la reunión de la iglesia. No entendían nada del mensaje que estaba siendo predicado. Ellos no conseguían estar sentados 1 hora, 2 horas. Ellos querían jugar, pero algo cambió en ellos. Esta palabra profética que viene del hablar de Dios. Entonces, esta palabra, quien hizo esta obra es el mismo Dios. Vamos a ver en Juan 14:10. Miren, es muy claro esta palabra. Juan 14:10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quien hace la obra es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces vamos a proseguir. El poder viene de lo alto. Aquí en el día miércoles, aquí dice así. Capítulo 14 de Juan, el Señor comienza a hablar a los discípulos que Él necesitaba ir. Y los discípulos no podían ir donde Él estaba. Entonces necesitaba de un proceso. Cuando Él dice que Él va, este ir del Señor, esta ida del Señor es su muerte. Y su regreso, Él dice, iré y volveré. Este volver del Señor es
para llevarnos a donde Él está, por el proceso de la muerte y de la resurrección, prepararnos un lugar, pero este lugar nosotros sabemos que es el mismo Padre. Entonces, nosotros ya hablamos en Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Jesús murió en la cruz con el propósito de llevarnos al Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. Por la muerte y resurrección, Él nos abrió este camino. Él nos abrió este camino para usted y yo, para que pudiésemos por intermedio de Él ir al Padre. Gracias a Dios que nosotros tenemos el camino hoy para el Padre. Y ahí, hermanos, en capítulo 3 de Juan, Nicodemos estaba maravillado como Jesús tenía menos experiencia humana, era joven, vivió menos y él sabía tanto. Él dice así entonces, ¿cómo usted hace estas cosas? Nicodemos le pregunta, tengo casi el doble de su edad, mucha más experiencia, mucho más vivencia, pero no consigo hacer estas cosas que usted hace. Esto solo puede provenir de Dios. Jesús entonces simplemente le dijo que él necesitaba nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa también nacer de lo alto. Amén. Nosotros somos nacidos de nuevo, por tanto nosotros somos nacidos de lo alto. Lo alto es nuestra procedencia, lo alto es nuestro origen. Nosotros originalmente somos de lo alto. Si estamos aquí abajo, esto no es nuestro lugar. Nuestra procedencia es de lo alto. Gracias al Señor, nosotros debemos vivir como tal, como de lo alto. Amén. Necesitamos entonces de lo alto. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nosotros somos de lo alto, somos guiados por el Espíritu, y el Espíritu es comparado con el viento. Usted no sabe de dónde viene el viento, para dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Quiere decir, nosotros no sabemos de nada, nosotros solo seguimos el Espíritu. Y el Espíritu está en la palabra. Y Él nuevamente menciona que el Señor está haciendo grandes cosas, como casa de adolescentes, puesto avanzado de colportaje. Muchos tuvieron resistencia a todas estas herramientas, pero el Señor quiere avanzar, haciendo cosas que el hombre no consigue hacer. Hermanos, vamos a dejar que el Señor haga las cosas que nosotros, limitados, no conseguimos hacer. Nosotros, de nuestra parte, solo tenemos que creer en su palabra y las cosas suceden, dejen suceder. Por eso necesitamos ser simples, no creyendo solo en lo visible, sino también lo invisible, en el Espíritu. Él ejecuta cosas maravillosas fuera del concepto humano. Aquí está, seamos simples, solamente obedezcamos, busquemos la palabra profética. Esta palabra va a gobernar nuestra vida, dar dirección en la iglesia, y así Dios conseguirá satisfacer su voluntad, que será realizada por hombres que viven en el Espíritu. Necesitamos discernir espiritualmente lo que el Señor está haciendo hoy. Amén. El próximo día, que es Dios, es el yo soy. Miren, hermanos, que Dios es todo. Él es el yo soy. Él es autoexistente. Cuando nada existía, Él ya existía. Él es autoexistente. En Juan capítulo 8, Él menciona yo soy 3 veces. En el versículo 24, 28 y en el versículo 58. Éxodo 3,
13 al 14, cuando Moisés dice, y si me preguntaren, ¿quién me envió? ¿Cuál es tu nombre? Ahí Dios dijo, yo soy el que te envió. Gracias al Señor, que yo soy el que te envió. Y Apocalipsis 1:4, Él dice, nuestro Dios es aquel que es y que era y que ha de venir. Gracias al Señor. Él es autoexistente. Él es la misma existencia. Nada existía y Él ya existía. Entonces, por eso que en Romanos capítulo 4:17, Él dice así, me gustaría que ustedes tomen mucha atención. Esto es muy importante. Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Entonces, todo lo que nosotros vemos en lo terrenal, hay tantas cosas existiendo, pero existen muchas que no existen. Y Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Esto es milagro, esto es sobrenatural. Gracias al Señor. Vamos a dejar a Dios hacer esas cosas. Y nosotros vemos aquí en Colosenses 1:15-16, Él dice así, Cristo es la imagen del Dios invisible, todo fue creado por medio de Él y para que Él sea la cabeza sobre todas las cosas, para Él gobernar todas las cosas. Entonces, el Señor ya fue hecho como cabeza sobre todas las cosas para gobernar. Él fue designado para gobernar. Fue Él quien trajo a la existencia todas las cosas. ¡Qué maravilla! Ahí nosotros tenemos el capítulo 8 de Proverbios, que dice que yo estaba con Él y era su arquitecto. Entonces, el Hijo, Cristo, por intermedio de quien todas las cosas existieron, estaban con Él en la creación. Cristo era la propia sabiduría de Dios, era el arquitecto de Dios. Hermanos, en toda la creación podemos ver la existencia de Dios. Podemos tener en toda la creación, nosotros podemos percibir la firma de Dios allí, el verbo de Dios. Dios es la palabra. Nosotros vemos la firma de Dios en todo. Que ciertamente que Él firma tanto en el nivel atómico como subatómico. Vamos a ver esto en el día siguiente. Aquí habla un poco sobre la física cuántica. La física cuántica es diferente de la física clásica. La física clásica es algo que conseguimos medir, calcular, el tiempo, la velocidad. Pero existe un mundo que se llama la mecánica cuántica. Esta física cuántica, ella es microscópica, no consigue ver por el ojo humano. Hay cosas que existen, que no podemos ver por nuestros ojos. Esta es la física cuántica. Este mundo microscópico es este ejemplo. Es molecular, es atómico, es subatómico, hasta aún el átomo, que significa indivisible. Sin embargo, hay partículas menores que los átomos. Es increíble. ¿Cómo podemos decir que el hombre sabe todo? El hombre no sabe nada. El mundo macroscópico es visible. Es ciencia clásica y es en la escala métrica. El mundo microscópico es invisible. Nivel atómico, figura cuántica, y el átomo son partículas menores, subatómicas. No están bajo la ley de la física clásica. Mecánica cuántica está regido por inseguridades y probabilidades. Nada está cierto, todo es por probabilidad. Entonces, recuerden que yo dije en el versículo Juan 3:8 que el viento sopla para donde quiere. Nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Es así. Nosotros no sabemos, porque nosotros no sabemos las cosas que suceden en el mundo microscópico. No hay nada correcto. Todo por probabilidades.
todo es probable. Gracias al Señor. Hebreos 11:3 dice, el universo fue creado por la palabra de Dios. Y Hebreos 1:3 dice, el resplandor y la expresión exacta de su ser, Cristo que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Mis hermanos, hay un trecho en el alimento diario que tiene sentido que yo lo lea. Por tanto, así revela que toda la creación tuvo origen en Dios y su palabra también, que toda materia, energía existente proceden de Cristo, pues todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aún Él es antes que todas las cosas, en Él todo subsiste. Esto es Colosenses 1, 16, 17. La palabra subsiste es sunistao, que si en hebreo significa juntar, unir. Cristo es capaz de unir todas las cosas en un todo. Para que esto suceda, Él necesita ser la cabeza sobre todas las cosas. Lo que une en verdad es el amor de Dios. El amor de Dios es que de hecho une todos los elementos divinos y humanos, componiendo la nueva creación. Esto es maravilloso. El amor de Dios es como un pegamento, un adherente, que nos une uno al otro. Así no hay cómo quedarnos despegados. Es esto lo que Dios quiere. Unir el elemento divino y humano para formar una nueva creación. Gracias al Señor. Bueno, en el día sábado dice así, el aliento de la vida. Nosotros fuimos creados por el aliento de vida. En Génesis 2:7, pero en Job, capítulo 33, versículo 4, ahí dice que el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí nosotros tenemos dos expresiones para espíritu. Primero, espíritu, huac, de una manera general, que también significa viento, soplo, es todo esto. Pero cuando Dios habla que Dios sopló en el hombre, Él usa la palabra neshama, que también viene que la palabra aire, neshama, que es el soplo de Dios. Entonces es importante porque nosotros nosotros recibimos el soplo de Dios y esto nos da vida, nos da entendimiento. Este entendimiento es de este entendimiento es que fuimos hechos alma viviente. Gracias al Señor. La energía para mantenernos vivos es la palabra del Espíritu de Dios, y nos da entendimiento. Y después, cuando este cuerpo nuestro de materia, este cuerpo material, que un día va a fallecer, entonces vuelve al polvo, porque este cuerpo fue hecho del polvo. Pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces nosotros vinimos de Dios y después volvemos a Dios. El soplo, el aliento de vida viene de Dios, pero cuando fallece el cuerpo, el espíritu vuelve a Dios. Este es su punto original. Gracias al Señor. Y allí, hermanos, finalmente, en el día domingo, permanecer en el verdadero. Este verdadero aquí, hermanos, Dios es el verdadero. Esto está en Juan 17:3. Él dice así: y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Dios es el verdadero, y Él es el único Dios, y Él es verdadero. Y Jesucristo a quien enviaste. Esto es muy interesante, este versículo, porque si Dios, que es verdadero, no envía a Jesucristo, nunca tendríamos acceso al verdadero. ¿No es así? Pero gracias al Señor que
nuestro Padre envió a su Hijo, y ahí nosotros tenemos una chance de contactar al verdadero, ¿entienden? Entonces, en Juan 14:6, Jesús dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, usted quiere alcanzar al verdadero, usted quiere ir hasta el verdadero. Cristo es el camino porque Él es la verdad. Entonces usted tiene que a través de la verdad llegar al verdadero. Y Cristo es esta verdad. Es lo contrario de la verdad, que es mentira. Entonces, el enemigo de Dios, Satanás, él es el padre de la mentira y nunca se afirmó en la verdad, porque él no es la verdad. Gracias al Señor, que por el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre, que nos lleva a este acceso al verdadero. Aleluya. No es solo esto. Después de su muerte y resurrección, Él envió al otro Consolador, que es el mismo, que es el Espíritu de verdad. Este Espíritu de verdad entró en nosotros, en cada miembro de la iglesia, entró en nosotros. Entonces hoy nosotros tenemos el Espíritu de verdad, que este Espíritu de la verdad nosotros tenemos acceso al verdadero. Gracias al Señor, al verdadero. Oh Señor Jesús. Y este Espíritu de la verdad no hace las cosas solo. Él está dentro de nosotros. Él entonces, de cierta manera, hay un versículo que dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces nosotros necesitamos cooperar con este Espíritu de verdad para llevarnos siempre al que es verdadero en todo instante. Para esto la palabra es esencial. La palabra profética. Nosotros tenemos las hojas de inmersión diaria, los folletos. Vamos a usar bastante en todo momento. Vamos a hacer inmersión, porque esta palabra inmergida hace parte, va a tomar cuenta de nuestro ser, va a fortalecernos, va a fortalecer nuestra fe en cualquier situación cualquier persona que encontramos. Podemos predicar el Evangelio, puedo orar por usted y podemos darle un libro a él que habla del Evangelio del Reino. Entonces Jesús es el Señor. Yo termino aquí. Amén.